En los talleres con los que hemos trabajado con maestras y maestros de preescolar, primaria, secundaria, educación media y educación especial, hemos compartido una línea del tiempo de la escuela inclusiva que probablemente pueda ayudar a organizar las acciones durante un ciclo escolar. Y la idea, por supuesto, es que, bueno, pues esta organización pueda preverse desde antes del arranque del ciclo escolar. Bueno, pues solamente es una mirada de lo que pudiera ser una, eh, una serie de acciones cronológicamente organizadas para que eventualmente puedan realizarse acciones concretas en materia de inclusión. Eh, Esta línea del tiempo considera 6 momentos y bueno, pues empezamos, por supuesto, con este proceso que significa como parte del el diagnóstico socioeducativo en la escuela, identificar cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y esto, como sabemos, desde el documento de la fase intensiva del Consejo Técnico del ciclo 22-23, publicado por la SEP en México, se establece que es necesario que en las escuelas se aplique el índice de inclusión. El índice de inclusión que la SEP estableció en este inicio de ciclo escolar 22-23 para su aplicación en todas las escuelas de educación básica del país, son tres instrumentos que están ahí en ese documento. Un instrumento de inclusión, otro de equidad y otro de participación escolar. Son instrumentos realmente muy fáciles de aplicar, inclusive, bueno, pues de acuerdo a las consideraciones que el propio Consejo Técnico de cada escuela establezca, pero la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que puede fácilmente aplicarse incluso a través de formularios que pueden enviarse por WhatsApp a las personas. Varios asuntos importan respecto a la importancia que tiene la aplicación del índice de inclusión o index. El index es una herramienta adaptable, que en el sentido de hacer los cambios necesarios para considerando los contextos en los que se aplica, pero debe aplicarse bajo criterios que sí tienen que tomarse en cuenta en todas las escuelas. Un criterio fundamental es que tiene que aplicarse a toda la comunidad educativa, no solo al personal docente de la escuela, sino que tiene que aplicarse a todo el personal de la escuela, docente y no docente. Esa es la primera población. La segunda población son las familias y la tercera población es el alumnado. Eh, si se toman decisiones de aplicarse de manera más económica a través de formularios, bueno, pues se puede aplicar propiamente al 100% de la escuela. Si no es posible esto, entonces se pueden tomar una muestra de al menos el 20% en el caso del alumnado y de las familias. El personal de la escuela, docente y no docente, tiene que responder los instrumentos al 100%, es decir, todo el personal de la escuela. Esos instrumentos y la ventaja que tienen a través de su aplicación en formularios es que nos dan los resultados muy rápidamente a través de gráficas. Bueno, ese es el primer momento que puede hacerse y estos son periodos, digamos, bueno, pues críticos, ¿no? No es que sean rígidos, esto está en función de la organización de la propia escuela, pero más o menos la experiencia que hemos tenido en los últimos años, podemos ver que esto, coincidiendo con procesos habituales de la escuela, puede hacerse entre agosto y septiembre. Pero la ideal es que esto se prevea en la fase intensiva del Consejo Técnico, es decir, que en la fase intensiva del Consejo Técnico se pueda organizar cuándo se va a aplicar, quién lo va a aplicar, quiénes lo van a aplicar, quiénes van a coordinar la aplicación del índice, que tiene que ser personal de la propia escuela. Si en la escuela existe servicio de apoyo de CAPE, BUSAER u otro, bueno, el personal de educación especial puede apoyar, pero la responsabilidad de la coordinación está en la escuela en general. Un segundo momento que puede ser en septiembre tiene que ver con este instrumento que en el ciclo escolar en el que estamos, la SEP publicó y compartió, que es un instrumento que se llama Instrumento de Registro de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, elaborado por el doctor Pedro Covarrubias. Un extraordinario instrumento que lo que busca justamente es registrar las barreras que se identificaron. Es decir, el instrumento de registro no es un instrumento que se aplique en sí mismo, sino que
como su nombre lo dice, es de registro. Y entonces aquí tendríamos que registrar las barreras para aprendizaje de la participación que identificamos en el índice, en este caso. El doctor Pedro Covarrubias en este instrumento establece dos dimensiones que además responden a momentos distintos del uso del propio instrumento. En septiembre estamos aquí precisando que se puede usar este instrumento o se debería usar ese instrumento de registro para poder organizar ahí las barreras identificadas en el índice. La, una de las grandes ventajas de ese instrumento es que con mucha precisión permite identificar así, de verdad, de forma muy detallada, muy pormenorizada, las barreras que se identificaron. Recordemos que, aunque el índice de inclusión originalmente habla de tres tipos de barreras, las estructurales, normativas y didácticas, la SEP estableció una cuarta barrera, de forma que en el instrumento de registro podemos muy fácilmente precisar e identificar cuáles son las barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales, que es la cuarta categoría que la SEP implementó dentro de la escuela. Y eso nos da un elemento muy importante de diagnóstico en materia de inclusión en la escuela. Es decir, qué tan inclusiva está siendo o no la escuela. Entre septiembre y octubre se vuelve a usar este instrumento de registro, pero en una segunda dimensión. La primera, a lo que me refería en septiembre, es el instrumento de registro de las barreras para el aprendizaje de la participación en la dimensión escolar. Es decir, se identifican las barreras para el aprendizaje de la participación que están afectando a determinado alumnado de la escuela. Pero el mismo instrumento tiene una dimensión individual. Y este es un planteamiento innovador que establece el doctor Covarrubias en este instrumento. Es muy interesante porque el planteamiento de la dimensión individual, que por cierto, se hace también mientras está caminando ya entre septiembre y octubre el proceso de evaluación psicopedagógica, porque toda vez que ya se conoce a ciertas alumnas y alumnos, podemos utilizar este registro. ¿Con qué finalidad? Necesitamos saber si alguna alumna o alumno, a alguna o alguno de ellos les está afectando, limitando su aprendizaje y participación una barrera específica que no necesariamente está experimentando otra alumna o alumno. Y entonces en esa dimensión individual podemos hacer ese registro, es decir, este niño con trastorno espectro autista, con tal discapacidad, está experimentando esta barrera para el aprendizaje y la participación que no está afectando necesariamente a otro alumno o alumno. Y esto es muy interesante porque de ahí se desprenden apoyos en materia de si hay personal de educación especial, de asesoramiento a la escuela y a las familias, pero en general de estrategias implementadas por la propia escuela. Después, por supuesto, la idea es que toda esta información sobre las barreras para el aprendizaje y la participación se incorpore como parte del diagnóstico socioeducativo al programa de mejora continua de la escuela y que se planeen acciones para eliminar las barreras. Recordemos que la escuela inclusiva es aquella que busca identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, buscando con ello, por supuesto, eliminar todas las formas de discriminación. La escuela inclusiva no es la escuela que tiene alumnos con discapacidad. La escuela inclusiva es aquella que busca eliminar todas las formas de discriminación. Tener estudiantes con discapacidad es una visión reduccionista de la inclusión porque tampoco garantiza que ese alumnado esté necesariamente incluido solo por estar físicamente en las escuelas. La inclusión supone visibilizar toda la diversidad, identificar quienes estén viviendo alguna forma de exclusión, identificar las barreras que condicionan que sostienen, que crean y sostienen esas formas de exclusión y establecer lo necesario para eliminarlas. Y entonces, bueno, ahí ustedes verán, no me estoy refiriendo a detalles que están en cada uno de los momentos, de esos 6 momentos, pero ahí van a leer específicamente qué sugerencias hay de las acciones específicas que se pueden hacer y después, en el quinto momento, entre octubre, digamos propiamente todo el ciclo escolar, se da seguimiento a lo planeado en el programa de mejora continua para que también en ese periodo, como un sexto momento, pero que en realidad cruza todo el ciclo escolar, se realicen los ajustes razonables, el diseño y evaluación de los ajustes razonables necesarios, toda vez que en lo planeado desde el diseño universal para aprendizaje no haya sido suficiente, o no esté siendo suficiente para determinados alumnos y alumnos. Como ven, en los extremos inferior izquierdo y superior derecho está estas imágenes sobre el símbolo de accesibilidad y eh, esta representación gráfica del DUA en la versión 3.0. Y esto significa que todo el enfoque del DUA tiene que
cruzar todo el ciclo escolar, de manera que recordemos que la idea del diseño universal para aprendizaje es que hagamos lo necesario para que desde el principio todo lo que se haga en la escuela esté pensado en que sirva para todas y para todos. Y entonces, por eso, el enfoque de diseño universal para aprendizaje tiene que ver con la necesidad de trabajar continuamente todo el ciclo escolar con la óptica de diseño universal para el aprendizaje. Ojalá esta línea del tiempo pueda ser de alguna utilidad para organizar las acciones en la escuela inclusiva. Sigamos trabajando por la educación inclusiva.